El otro día estaba tranquilo caminando por la calle cuando de repente... Por favor, Chícharo, regálanos una alegría, Chícharo. A Oliver le cayó un meteorito mientras caminaba en la calle. Y sí, supongo que ahí fue a parar el balón que voló Chicharito. Y para este punto no sé quién lo odia más, si Noel Gallagher You have not seen him play? No. I heard he's an idiot. Well, that was going to be my next question. What do you think of him? He's an idiot. All right, then. que ya sabemos que él detesta todo, pero en este caso se volvió evidente, porque es lo mismo que deben de pensar ahorita mismo los chivarmanos sobre el Chicharito. Y no sé qué es más ridículo, si su peinado de queso Oaxaca o las mamadas que se tiene que inventar Sergio Dip para tratar de defenderlo. El fracaso de Chicharito es terrible. Sergio Dip, por Dios. Sergio Dip, ya deja de hablar de Chicharito, no le hables más. Chivas trajo a Chicharito para este momento, para este penal. Su jerarquía, máximo goleador en la historia de la selección. ¿Pero qué le pasó a el Manchester United, el Real Madrid? ¿Qué le pasó? ¿Falló José Ramón? Che viejo mamón, güey. Ya como que está grande para decir tanta pendejada, ¿no? Porque su regreso a Chivas la verdad ha sido un mega fracaso. Wow, un jugador de más de 30 años que venía a la baja en sus equipos anteriores, que incluso no la hizo en la MLS, debió haber sido una gran sorpresa. Y es que si no se la pasaba lesionado, andaba dando consejos más funables que las pláticas de tu abuelo en Navidad. Porque como dijo mi abuelo, si tienes dos viejas, una puede lavar y la otra se puede bajar. Pero no olvidemos que hablar de Chicharito es hablar del ídolo que logró jugar en los mejores equipos del mundo, ganando premiers y siendo el máximo goleador de la selección mexicana. Pero por desgracia hoy no venimos a hablar sobre eso, porque esa historia ya se contó. De lo que venimos a hablar es sobre la caída y la caída de Chicharito en su regreso a Chivas. Oye, pero antes de empezar no olvides suscribirte y darle like, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos y seguirme en mis redes sociales. Ahora sí, empecemos. Chicharito volvió a Chivas para encarar el Clausura 2024 y volvía por todo lo alto y con la consigna de nada más y nada menos que volver a Chivas a lo más alto. Y eso lo dejó muy en claro en su presentación. Yo me encargaré que el equipo y todos nos partamos la madre. Porque para ese entonces Chivas venía de malas temporadas. Podría ser cualquiera. Y veían en el regreso de Javier que los encaminaría a la sede del triunfo. El problema es que si bien se recordaba a Chicharito con cariño, sus mejores tiempos ya habían pasado. No regresaba el Chicharito que se daba autoasistencias o que explotó en Europa jugando en el Manchester o en el Real Madrid. Volvió un Chicharito ya más cercano a los 40, con más de 14 años de haber salido del club, con un lavado de coco y unos kilos de más. Además, su último año en la MLS tampoco fue el ideal. Venía de una temporada irregular con el Galaxy, donde jamás terminó siendo la superestrella que muchos pensaron. Aun con todo eso, como morra tóxica que perdona a su vato por quinta vez, la afición de Chivas abrazaba a su ídolo. Soñaba con rememorar viejas glorias y creyendo que ahora sí las cosas iban a mejorar. Todo ese amor se notó, como ya dijimos, en su lujosa presentación. No hombre, se ahí tiraron la casa por la ventana. Creo que hubo más fiesta que cuando celebraron el centenario del supuesto equipo más grande de México. Pero por desgracia, ese mismo instante de felicidad duró menos que tu relación a distancia, porque no tardó ni un día para que la afición se diera cuenta de la triste realidad, y el que había llegado a Guadalajara ya no era el Chicharito humilde, sino Dreyfus 2.0. Uno cree que ha visto entrevistas incómodas cuando Andrés Navi le dio un traje de Spider-Man a Emma Piedra. Eso hasta que ves al Chicharito en plena rueda de prensa peleándose él solo e ir perdiendo. Actores. Yo he sido, Gracias. No, pero yo he sido fuerte en esta crítica de que has perdido la concentración. Gracias. De que estás más preocupado por temas de streamer, Gracias. de youtuber. Totalmente. De que Dreyfus Totalmente. pues, te cambió el pensamiento. Totalmente. Que muchos haters sí tienen razón, no soy el mejor doctor, es una realidad. Eso no quita lo demás. Me das miedo. Todo esto que dicen, es que otros te dijeran así, mira, la neta. ¿Por qué? Porque no tienen miedo a qué. De mí se ha hablado mismo. Que también mis hijos son mis hijos. Y algún sujeto a kilómetros de aquí te está dando todas las respuestas. Bueno, hasta eso creo que no dijo ninguna mentira. Y conociendo a Faitelson, supongo que le quería callar el hocico. Y la verdad, no lo culpo. Creo que todos hemos imaginado alguna vez haciéndolo. Faitelson, cállate la boca de una vez por todas. Ya cállate. ¡Basta! Pero aún así, es raro de ver. Y eso solo fue el preámbulo de lo que sería su estancia. Y es que todo lo que inicia mal puede ir peor, porque a alguien se le olvidó un pequeño detalle. Así pequeñito, Chicha no podría debutar hasta mucho después debido a que llegaba lesionado. Eso debido a una lesión de ligamento cruzado que sufrió en 2023 y en la cual seguía recuperándose. Pero esos eran detalles, nada relevante, que pudiera arruinar su calurosa llegada. A menos que... Bueno, en Chivas, como dijimos, las cosas tampoco iban muy bien, que digamos. En un inicio paupérrimo, el serbio Paunovic fue despedido y en su reemplazo llegaba, pues ya sabes, Gago, el roba aires acondicionados. Bueno, discúlpame por ser suspicaz, pero me robaste mi aire acondicionado.
Bueno, admito que es... que en sus inicios tampoco iba de lo mejor que digamos. Y no fue hasta febrero de ese mismo año cuando Chicharito haría su regreso a las canchas, entrando de cambio al minuto 87 en un partido contra los que juegan con un sol cancerígeno. Ahí Chivas volvió a la senda del triunfo ganando un 3-1, donde la noticia fue el regreso de Chicharito y la gente en el estadio lo ovacionó. Esto hizo pensar que Chicharito junto con el equipo iría al alza y lograría que Chivas llegara muy lejos. ¿Qué? ¿Cómo que se lesionó? Bueno, sí, y es que además de la pérdida de pelo, las lesiones fueron una constante con el Chicha. Ya en marzo del 2024 sufrió una lesión en el tobillo y malestares estomacales. Aún así, para el 6 de abril Chicharito volvería a la titularidad ante Puebla, donde por fin se reencontraría con el gol. Y por desgracia para los Gonzalos, esa será su única aportación en un largo tiempo. Y es que cuando parece que el 2024 será el año de Hernández, porque después de recuperarse arrancó más o menos bien, ya lo metían desde un inicio, además de que daba asistencias y hasta eso se había motivado. El problema fueron las lesiones que serán su molestia más grande que la cabeza de Willy González. Willy, te quiero invitar al 15 de mi sobrina, es a las 3 de la tarde del sábado para que nos tapes el sol con tu cabeza, te vas a las 8. Como la que sufrió en su viaje al país escolar para la Leagues Cup, donde tuvo su primera lesión importante. Y tú dirás, ¿jugando, no? No, pues fue cuando estaba calentando, lo cual lo dejó fuera varias semanas. Pero en el Chiverío las cosas tampoco iban de maravilla, porque pasaba lo del tema Gago y eso desestabilizaba más al equipo. Javier haría su regreso ante León en la jornada 8, donde volvería a recaer en la misma lesión muscular. Sí, otra vez. Y no volvió hasta la última jornada, en donde en una nueva edición del Clásico Tapatío, Atlas eliminaba a las Chivas en play-in. Pero lo más cagado es que el Chicharito fue expulsado. Y tú dirás, jugando, ¿no? No, estaba en la banca, le sacaron por andar reclamándole al árbitro. Ese güey. Cerrando así el 2024 con un trago amargo, porque sí, tuvo más lesiones que participación. En 2025 parece que todo sería borrón y cuenta nueva para este nuevo torneo. A principios de mes, Javier, bajo las órdenes de Gerardo Espinoza, jugaba su primer partido completo desde sus lesiones. Ya en febrero se reencontraba con el gol en la Champions Cup, donde derrotaban al todopoderoso Cibao FC, cortando su racha de 6 meses sin un gol. Pero aún con eso, Chicharito, muy en su nueva mentalidad, no sabemos qué le ocurrió, bueno, sí sabemos, pero aún así nos sigue sorprendiendo las mafufadas que luego se sacaba. Porque en un partido de la jornada 9 contra en San Luis, que iban perdiendo, y no solo eso, estaban siendo goleados, pues cuando Chicharito metió el gol de la honra, decidió emular a su ídolo Antuna y mandó a callar a la afición. El claro ejemplo de pelearte con enemigos imaginarios. Y eso causó risas y memes, y solo era la representación perfecta de lo que era Chivas en ese momento, porque en lo colectivo Chivas pues era un desastre más o menos. Tras un inicio prometedor contra los amantes de lo ajeno, con una victoria de 1-0 en la ida de la Copa de Campeones de la CONCACAF y un empate a ceros en la Liga MX, perdieron 4-1 en el global en la vuelta. Posteriormente tuvieron resultados aún peores. Lo que terminó de consumar esa temporada de fracasos fue cuando el Atlas los dejaba sin liguilla. Sí, otra vez. Esto provocó la salida de Gerardo Espinoza, cosa que parecía no afectarle a Chicharito, porque se dio a conocer que una de las razones por las que no jugó ese último encuentro fue por una discusión entre ambos, según ESPN. Bueno, al menos con eso llegaba un nuevo rayo de esperanza, ya que Milito era nombrado DT, el cual tomaría la rienda de Guadalajara para encaminarlos. Pero mientras eso pasaba en la subtrama de Chicharito, no pensó en otra cosa más que andar de basado, porque fue por las fechas de julio de este año cuando se le dio de comenzar a dar consejos por TikTok. Entonces, quieres una conexión profunda, pero te da miedo mostrarte vulnerable. Interesante. La verdad, hasta eso los primeros pues, no había tanto pedo, solo era un charlatán más a pantalla pendejos. El problema fue cuando un día decidió que Dios bajaría y hablaría en su nombre. Dios bajó y dijo: entonces, quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar esa opresión patriarcal. Interesante. Atención, por favor. Está a punto de hacer algo estúpido. Cada día más basado Chicharito. Porque como dirá mi abuelo, los que comen primas, norteños. Los que tienen mala economía, argentinos. Los que le van a la América, que chinguen a... Lo que causó no solo la ira de las mujeres de México y la liga, sino llegó hasta Europa. Lo que causó opiniones divididas. Unos que apoyaban su discurso y otros que lo volvían un meme, ya que comparaban su situación con lo que hacía, o más bien lo que no hacía en las canchas. Tanto escaló que la liga sacó un comunicado junto a Chivas y Chicha tuvo que pedir disculpas. Bueno, Pierre, tu primo americano tiene muchos problemas. Uy,
El inicio de la era Milito era esperanzador para Chiverío, pero en contraste para Chicharito no tanto, porque era borrado en los primeros partidos por el nuevo DT. En la jornada 1 no fue convocado, en la jornada 2 se mantuvo en el banquillo y Milito optaba por utilizar a jugadores como Efraín Álvarez, Hugo Camberos, Armando González y Santiago Sandoval antes que él. ¿Qué tal si juego con ustedes, chicos? Está bien, quédese con ella. ¿Por qué los viejos siempre tienen que arruinar la diversión? En la fecha 3 tuvo otra molestia muscular. En la jornada 4 Chicha no tuvo actividad por la polémica ya mencionada. Y para la 5 finalmente fue relegado a la tribuna. Y para nuestro Chicharito no hubo nada más relevante hasta esta semana, cuando con Milito Chivas logró por fin algo que no se veía: jugar bien en mucho tiempo. Sí, no solo decente, jugaban bien, porque en las últimas jornadas del torneo la verdad colectivamente se veían muy bien. Un fútbol muy acomodado y destapando a la hormiga González como campeón de goleo, hasta con ayuda de Chicharito, y se encaminaron directamente al campeonato, pasando a liguilla directa, cosa que no hacían desde hace un buen rato. Todo parecía perfecto para los Gonzalos, tenían un cuadro decente, jugando un fútbol bueno y ordenado, y un campeón de goleo. Todo iba tan perfecto que en la siguiente ronda les tocó contra Cruz Azul. Era tan perfecto que Dios recordó que estábamos hablando de la Chiva. Espera un momento, yo odio a Chivas. El primer partido fue ZZZ, así que pasemos a la vuelta en Ciudad Universitaria, donde en una noche mágica para el Chivería madrugaban al equipo arrimado apenas en el minuto 8. Luego Cruz Azul metía el gol del empate, pero luego Brian González al 35 los ponía otra vez adelante. Después de Cruz Azul metería un golazo, pero entonces llegó el clímax. Minuto 86, el árbitro marcaba la pena máxima contra Cruz Azul. Todos estaban nerviosos. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Todo el mundo tenía los pelos del fundillo erizados. ¿Quién cobraría el penal? Pues nada más y nada menos que Rob, si no fuera porque Chicharito le arrebató la pelota para hacerse el héroe. Tenía en sus manos limpiar asperezas con la afición. Era su momento de ser Chicharito, el héroe de la gente. Era su momento de... Sánchez. Silbatazo que prepara el cantante. Avilés contra Nahuel. La sacó a Tamaulipas. No lo puedo. No me quiero ni imaginar la cara que pusieron los Gonzalos que vieron eso en vivo. Bueno, más bien, sí podemos. Ya, Gonzalo. Chicharito mandó el balón a Tamaulipas y Cruz Azul pasó a semifinales. Chicharo, ídolo sí, pero del Cruz Azul. Los Cruz Azulinos rieron, los Sidermanos lloraron y Maggie rió. Todo fue una confusión. Chicharito demostró que, además de pelo, vergüenza tampoco ya no tenía, cosa que nos lleva a día de hoy, donde según las últimas noticias de ESPN, ese habría sido el último partido de Javier con la playera de Chivas y los aficionados están destrozados. Soy feliz como una lombriz. Dejando un último recuerdo para el olvido, porque cuando parecía que la vida le daba en bandeja de plata a Javier una nueva oportunidad para redimirse, el mismo fue el que terminó como el torneo de los americanistas, mandándolo a la basura, porque Chicharito es la demostración de que si algo no cuadra dentro de nosotros, en nuestro exterior se va a demostrar. Javier a día de hoy es un caso que no diré triste, porque la verdad al final del día es millonario y las críticas de todos nosotros, tanto como de medios como espectadores, ya seas fan o no, le deben de valer. Al final, como él dijo, tiene el dinero y la fama que todo el mundo quisiera tener. Además de que como jugadores, muy pocos tienen la conciencia para tomar las críticas de personas que no estamos a su nivel de éxitos, porque al final, ¿quiénes somos nosotros para decirle qué hacer o no hacer a una persona que tiene más cosas materiales y que le va mejor en la vida? Pero dime tú qué opinas, tú como aficionado de las Chivas, ¿qué piensas de esta etapa de Javier Hernández? Ponlo en los comentarios. Y los demás que no son chivarmanos, ¿ustedes qué opinan de Chicharito? Te habló Toyo Fútbol, nos vemos en la próxima.